Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado de lógica jurídica. Yo soy Darío Mora Jurado y soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral, y a mí me va a tocar platicar con ustedes este tema de la formulación lógica y la ponderación de Robert Alexy. Vamos a revisar un poco la teoría de Robert Alexy el día de hoy, qué es lo que dice Robert Alexy frente a la lógica jurídica. Y mañana vamos a aplicarlo ya directamente al sistema jurídico en México, es decir, vamos a ver cómo la teoría de Robert Alexy puede y se aplica en el sistema jurídico mexicano. Vamos a ver todas las características de esta teoría y cómo sí se aplica en realidad en ya la práctica en el sistema jurídico mexicano. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento de la plática, abren su micrófono, ponen por ahí una manita o alguna participación en el chat, como quieran, pero sí es importante su participación para pues ir revisando, ¿no?, estos temas de Robert Alexy. Vamos a revisar su teoría en dos libros que él tiene muy importantes, pero insisto, mañana posteriormente vamos a revisar cómo se puede aplicar esta teoría de Robert Alexy ya en el sistema jurídico en México, cómo se aplica directamente. Primero, pero antes de entrar directamente a la teoría de Robert Alexy, hay que revisar este tema muy importante también del pensamiento crítico. Acuérdense que los grandes teóricos, los grandes académicos, intelectuales, siempre han generado nuevas ideas, nuevas teorías, pero estas nacen de este tema muy importante, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una filosofía desde hace mucho tiempo, desde la antigua Grecia con Sócrates, Platón y Aristóteles, ya se implementaba este tema del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Quiere decir ir más allá de lo que ya tenemos. Pensamiento crítico quiere decir que debemos siempre de generar nuevas ideas para obtener nuevas interpretaciones. Pero ojo, esto no solamente aplica en lo académico, el pensamiento crítico aplica en todos los temas, en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Y bueno, pues obviamente los grandes teóricos, los grandes filósofos, los grandes intérpretes como es Robert Alexy, pues siempre han generado un pensamiento crítico. Quiere decir que han cuestionado lo que se tiene para generar nuevas ideas e ir más allá del conocimiento, generar nuevas teorías que puedan aplicarse en la práctica, porque eso también es muy importante. Muchas veces siempre nos quedamos en la teoría y no pasamos a la práctica. También es muy importante ver cómo estos temas de teoría se pueden implementar ya directamente en la práctica. Van a ver cómo la teoría de Robert Alexy se implementa en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, y México no es la excepción. La teoría de Robert Alexy también se implementa directamente en el sistema jurídico mexicano. Bueno, el pensamiento crítico entonces es generar nuevas ideas. Hay que tener también entonces, si vamos a generar pensamiento crítico, nuevas ideas, vamos a ir más allá de lo que ya tenemos, hay que generar, pues hay que tener 4 actitudes, ¿no? Primero, como nos dice este autor, la actitud de la humildad. Como se dice aquí, los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. No todo lo que genera nuevas teorías, pues será cierto, será empíricamente comprobable. Muchos temas son a discusión, pero de eso se trata, ¿no? De discutir los temas para generar nuevas ideas. Si todo se dice que todo está muy bien, pues algo está pasando ahí raro, ¿no? No todo puede estar muy bien, siempre hay que generar discusiones, nuevas ideas, cuestionar lo que se tiene para llegar un poco más allá de lo que ya tenemos. Entonces, como nos dice aquí el autor, pues cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre algún tema en particular, deja de estar abierta esta persona a nueva información, a críticas e ideas. Entonces ahí va a quedar, ¿no? No va a pasar más allá, porque conforme a su idea, pues ya sabe todo, ¿no? Ese es un error. Nadie puede saber todo. Tenemos que tener esta actitud de humildad
Y bueno, por eso se dice que una de las actitudes más importantes es la humildad. Saber que a veces nos equivocamos, saber que no conocemos todo, saber que hay nuevas teorías y obviamente investigar sobre estas teorías para que cualquier persona continúe aprendiendo y genere nuevas ideas. Solamente con la crítica, con el cuestionamiento, con la discusión, se van a generar nuevas ideas. Si no hay intercambio de ideas, si no hay discusión, si no hay críticas, pues nos vamos a quedar donde estamos y ya no vamos a pasar de ahí. Ese es el problema, ¿no? Lo segundo es apertura a las críticas. Obviamente vamos a someter nuestras ideas al cuestionamiento, vamos a someter nuestras ideas a las críticas, pero esto obviamente va a generar nuevas opiniones, va a haber una retroalimentación y se va a generar nuevo conocimiento. Así es como trabajan los teóricos, como Robert Alexi, no solamente se quedan con su teoría ahí escrita en su escritorio, sino la difunden para que se cuestione, para que se critique y para que obviamente se genere nuevo conocimiento. Van a ver cómo esta teoría de Robert Alexi pues ha plasmado o ha implementado nuevos diseños en los sistemas jurídicos muy importantes, donde Robert Alexi vamos a ver posteriormente cómo nos habla de las tres fases muy importantes que son el legislador, luego vamos a ver cómo habla también de quién aplica el derecho y cómo debe aplicar el derecho. Bueno, la tercera actitud que debe tener un pensador crítico, pues es respeto obviamente hacia los demás. Obviamente sus ideas son válidas, pero pueden ser cuestionadas. Entonces tiene que respetar la opinión de todos los demás, inclusive si están cuestionando o están criticando sus ideas, debe de respetar las ideas a los demás. Solo así se puede llegar a un nuevo avance, a un nuevo nivel de conocimiento. Y la cuarta actitud de cualquier pensador crítico, pues ya la conocemos, ¿no? Será la voluntad para trabajar fuerte, para trabajar duro. Si queremos generar nuevas ideas, pues tenemos que cuestionar las ideas que tenemos en este momento, pero también revisar dónde están los temas que se pueden superar, dónde están los temas que se pueden modificar, dónde están los temas que se pueden perfeccionar o actualizar. Para eso, pues tenemos obviamente que trabajar constantemente en el tema y poner a prueba todas estas nuevas teorías, todos estos nuevos pensamientos, ¿no? Para que se genere, como ya lo vimos, nuevo conocimiento. Solamente trabajando duro, obviamente, es la última acta. Bueno, entonces cualquier pensador crítico va a generar nuevas ideas porque va a trabajar sobre el tema constantemente, ¿no? Bueno, aquí la idea de la sesión de hoy y mañana, pues es que también nosotros generemos nuevas ideas. Que con la sesión de hoy y con la sesión de mañana, pues generemos nuevas ideas, ¿no? Y nos queden por ahí algunos temas que posteriormente llevemos a la discusión, ¿no? La idea de estas dos sesiones es pues, conocer claramente cuál es la teoría de Robert Alexi y sobre todo, es lo que me interesa a mí más, cómo se plasma ya esta teoría de Robert Alexi en los diseños jurídicos en distintos países del mundo y México no es la excepción. Realmente aquí el diseño constitucional, el diseño jurídico en México, pues tiene mucho de la teoría de Robert Alexi. Bueno, Robert Alexi es un especialista en la interpretación de las leyes, en la interpretación de las normas, en la ponderación, cuando tenemos contradicción entre normas, qué norma tenemos que aplicar, hay que ver los niveles de las normas. Entonces, cuando hablemos siempre de Robert Alexi, vamos a hablar del tema de reglas y principios. Entonces, lo primero que tendremos que definir siempre, cuáles son las reglas, cuáles son los principios, cómo interpreta Robert Alexi los principios y cómo interpreta las reglas. Aquí, por ejemplo, estos tres intérpretes de la norma para mí son muy importantes
McCormick nos habla de cómo debe justificarse una decisión en un caso difícil, revisando obviamente todo el sistema jurídico y todas las experiencias que se tienen en el mundo. Hay casos fáciles donde la ley se puede interpretar muy fácil, ¿no? Simplemente leemos la ley textualmente y entendemos qué nos está diciendo esa norma y cómo se debe aplicar esa norma. Pero hay otras veces que hay casos difíciles, donde, por ejemplo, tenemos una norma en un sentido y otra norma en otro sentido diferente, normas contradictorias. Y entonces habrá que revisar todo el sistema jurídico para saber qué normas aplicamos y qué normas no aplicamos, ¿no? Por lo tanto, Macron nos dice, siempre deberá revisarse todo el sistema jurídico y sí tendremos casos difíciles donde pues hay dos normas contradictorias, pero quizá las dos normas son de un nivel jerárquico muy importante y es ahí donde habrá que ponderar cuál de las dos normas aplicamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dos normas constitucionales muy importantes, pero se contradicen una entre sí. Por ejemplo, en la Constitución por ahí tenemos un artículo que habla de la libertad de expresión, pero por otro lado tenemos un artículo donde se restringe esta libertad de expresión, por ejemplo, en los procesos electorales, en la participación de las campañas. Dice la Constitución, ninguna persona puede contratar tiempos en radio y televisión. Esa es una restricción constitucional, porque de alguna forma a mí como ciudadana o ciudadano me están limitando mi libertad de expresión porque no puedo pronunciarme en radio y televisión, aunque sea contratando, pagando tiempos en radio y televisión, podría yo manifestarme durante un proceso electoral en ejercicio de mi libertad de expresión, pero no, está la prohibición constitucional. Pero por otro lado, en la propia Constitución nos habla de que la libertad de expresión debe potencializarse, el derecho a la información es muy importante, son dos derechos humanos que deben de protegerse de todas las personas. Entonces, precisamente, esto es lo que nos dice McCormick, vamos a tener casos difíciles, porque no podemos decir, pues esta norma, por ejemplo, una norma de la Constitución, no podemos decir, pues esta norma es inconstitucional. No, está en la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí se tiene que quedar esa norma. No podemos decir es inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión. No. Lo que tenemos que decir, pues es una restricción constitucional que tiene que atenderse por el Estado mexicano. Y históricamente por algo está ahí esa norma que restringe de alguna forma la libertad de expresión. Entonces, en algunos casos vamos a ponderar sobre la norma, sobre la restricción constitucional y en otros casos vamos a ponderar y vamos a aplicar la libertad de expresión. Siempre habrá que revisar el caso concreto y habrá que revisar qué norma constitucional es la que vamos a aplicar para resolver ese caso concreto. Pero no vamos a pronunciarnos sobre la otra norma. No podemos decir, ah, no, pues la otra norma es inconstitucional. No, está en la Constitución. ¿Cómo vamos a decir que es inconstitucional si está en la Constitución? Ninguna norma de la Constitución puede ser inconstitucional. Así está la Constitución, así está el sistema, todas las normas constitucionales tienen que aplicarse y cuando encontremos contradicciones, pues tenemos que revisar cuál de esas dos normas vamos a aplicar. En otros países del mundo nos dicen, oigan, pero ¿cómo en México en su constitución tienen a veces normas contradictorias? Bueno, pues así está, porque viene una reforma en un sentido a la Constitución y luego viene otra reforma en otro sentido diferente a la Constitución. Ahí quedan las dos normas constitucionales y en algún momento puede haber contradicción entre esas normas. Por ejemplo, otro caso, el 130 de la Constitución. El 130 de la Constitución nos habla de la separación iglesia-estado y el 130 de la Constitución nos dice que no pueden pronunciarse, por ejemplo, los ministros de culto durante las campañas a favor o en contra de algún partido político o a favor o en contra de una candidatura. Entonces, de alguna forma, este 130 limita la libertad de expresión
de cierto grupo de personas. En este caso, ministros de culto, líderes religiosos. Entonces, alguien puede decir, no, pues está afectando la libertad de expresión. Bueno, pero de todos modos es un principio constitucional que tiene que seguirse la separación de iglesia y Estado, porque históricamente se ha acreditado en nuestro país que sí pueden, por ejemplo, estos líderes religiosos afectar la voluntad del voto, afectar la voluntad ciudadana, presionar al electorado. Entonces tenemos pues por ahí las dos normas, ¿no? La restricción constitucional del 130 y el 6 y 7 de la Constitución que nos hablan de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces McCormick nos dice, estos son casos difíciles y entonces habrá que revisar el caso concreto a ver cómo aplicamos la Constitución, cuál de las normas constitucionales vamos a aplicar para tener una resolución. Les digo, llama mucho la atención esto en otros países del mundo, porque hay otros países del mundo, obviamente que sus constituciones tienen normas, todas son armónicas y no hay normas contradictorias, no hay casos difíciles. En México sí. Bueno, esa es la teoría de McCormick que dice, hay que revisar todo el sistema y hay que revisar diversos criterios que hay en el mundo sobre estos temas cuando nos encontremos con algún caso difícil. Pero ahora pasamos al léxico. Robert Alexi que nos dice, bueno, Robert Alexi nos habla de la argumentación jurídica y nos dice que es un discurso racional, un discurso obviamente lógico jurídico. Para argumentar tenemos que dar obviamente una justificación lógica y jurídica. Y la teoría de Robert Alexi pues es lógica obviamente y se entiende, ¿no? No es tan compleja como otras teorías mucho más complejas como la que tenemos también aquí de Atienza, donde siempre Atienza habla de una argumentación lógico-formal, de que todas los argumentos y justificaciones deben ser coherentes, pero desde mi punto de vista, su teoría, la de Atienza, es un poco más compleja que la de Robert Alexi. Robert Alexi simple y sencillamente nos dice, miren, en nuestro sistema jurídico hay principios y hay reglas. Y tenemos que ponderar sobre los principios y las reglas. Lo primero que se tiene que cumplir al momento de aplicar un sistema jurídico es que se cumpla con lo que dicen los principios. Y después, las reglas tienen que ser conforme a los principios. Poco a poco lo vamos a ir revisando este tema, no de Robert Alex. Bueno, el diseño de un sistema jurídico. ¿Cómo vamos a diseñar un sistema jurídico en un país, en un estado, como puede ser el Estado mexicano? Y fíjense, desde ahí empieza Robert Alexi, ¿no? En su libro Teoría del Discurso, Robert Alexi nos habla de que hay tres modelos, existen tres modelos para crear un sistema jurídico. De entrada suena así medio complejo, suena así medio técnico, pero no, Robert Alexi es muy claro, es muy preciso. Y nos dice, el primer modelo que tenemos es el modelo de reglas puro. Y es el modelo o el sistema jurídico que tenían todos los países hace algunos años, bueno, hace ya varios años, todos los países, todos los países tenían un diseño jurídico conforme a reglas puro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya aplicándolo en la práctica. Que bueno, acuérdense ya, puedo hablar que será hace 40 o 50 años, estábamos en el modelo de reglas puro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que aplicar directamente la regla. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tenemos que resolver como yo soy jueza o juez y tengo que resolver un asunto civil, aplico directamente la regla. Regla, sistema, modelo puro. Aplico directamente la regla. ¿Qué quiere decir eso? Pues aplico directamente el código civil para resolver un asunto. Si me dedico al electoral, aplico directamente el código electoral para resolver un asunto. Si me dedico al penal, aplico directamente el código penal para resolver un asunto. Ese era el modelo de reglas puras. Las juezas y los jueces tenían que interpretar directamente la norma en cuestión, directamente la norma penal, la norma civil,
la norma fiscal, la norma electoral. Así empezamos en México y muchos años, pero muchos años, en México, todas las jueces y los jueces se regían conforme al modelo de reglas puro. Así era el sistema jurídico en México y en otros países en el mundo era igual, ¿no? Aplicar directamente la regla. Posteriormente, ¿qué sucedió? Acuérdense, ¿qué pasó en México? En 1994, en México, tuvimos una reforma constitucional muy importante en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Qué pasó en 1994? En 1994 se le dieron características muy importantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Ya lo veremos mañana exactamente por qué la Suprema Corte es un tribunal constitucional y qué atribuciones tiene la Suprema Corte como tribunal constitucional. Estamos hablando, ojo, de 1994. Ustedes váyanse más allá, más atrás de 1994 y no van a escuchar el tema de tribunales constitucionales en México. Entonces, si antes de 1994 no teníamos tribunales constitucionales en México, tendríamos que aplicar el modelo de reglas puro. Si yo era juez, si yo era juez, si yo era jueza, si yo era magistrada, si era magistrado, si era ministro, si era ministra antes de 1994, tendría que aplicar este sistema que dice Robert Alexis de reglas puro. Entonces, fíjense, hasta aunque fuera ministro, cuando me llegaba un asunto, yo aplicaba directamente la ley para resolver ese asunto, porque estábamos en el modelo de reglas puro. Aplicaba solamente las reglas directamente. Como lo dice Robert Alexis, estábamos en el primer modelo de reglas puro. Hasta ahí llegaba el asunto, ¿no? Aplicaba la ley, bueno, aquí es un tema civil, pues ahora vamos a aplicar el Código Civil, aquí es un tema fiscal, vamos a aplicar directamente el Código Fiscal, etcétera, ¿no? Pero viene 1994, viene una reforma constitucional que a iniciativa del presidente Zedillo, y entonces cambian las reglas, cambia completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que antes eran 25 ministras y ministros, había 4 salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedan solamente 11 ministras y ministros, solamente 2 salas en la Suprema Corte, pero además de que cambió ese diseño, cambiaron la competencia muy importante de la Suprema Corte. Se dijo que a partir de 1994 entra como directamente un tribunal constitucional. Nacen las controversias, nacen las acciones de inconstitucionalidad, donde quienes acuden a la Suprema Corte pueden plantearle asuntos constitucionales. Pueden decirle a la Corte, oye, por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, pueden llegar a la Suprema Corte un grupo de los partidos políticos o otro grupo de autoridades, ya los veremos mañana, pueden llegar directamente a la Suprema Corte y decirle a la Corte, oye, ¿sabes qué, Suprema Corte? Esta norma es inconstitucional. Esta norma que se acaba de aprobar por este Congreso estatal o esta norma que se acaba de aprobar, ¿no?, por el Congreso de la Unión, esta norma federal o esta norma local, yo estimo que es inconstitucional. Así pueden llegar a partir de 1994 y de 1996 tratándose de asuntos electorales. Así pueden llegar a la Corte, entonces plantearle que una norma es inconstitucional. Y la Corte, al ser un tribunal constitucional, pues es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que puede revisar las normas constitucionales, que puede interpretar
las normas constitucionales y que puede decidir si una norma secundaria es conforme a la Constitución o es contraria a la Constitución. De advertir la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, de advertir que una norma es contraria a la Constitución, pues les digo, a partir de estos años, la Suprema Corte tiene atribuciones para declarar la invalidez de esa norma por inconstitucional. Y entonces la Corte dice, pues sabes que esta norma es inconstitucional, se declara su invalidez. ¿Cómo? No, no vale en el diseño jurídico. En el sistema jurídico mexicano esta norma ya no tiene validez. Nos dice el Pleno de la Corte porque ya la revisé y ya me encontré con que esta norma es contraria a la Constitución. Y como esta norma es contraria a la Constitución, se declara su invalidez. Punto. Ya no tiene validez. Oye, pero que la aprobó un Congreso local, pues ya no tiene validez. Oye, que la aprobó el Congreso de la Unión, es una norma federal, ya no tiene validez porque es contraria a la Constitución. Bueno, entonces, a partir de 1994 y luego 1996 en materia electoral, entramos al sistema o al modelo 2 que habla Robert Alex. Nos pasamos del modelo 1, aplicar directamente la ley, el modelo de reglas puro, nos pasamos al modelo de reglas y principios. El modelo 2 que habla Robert Alex habla de que hay reglas y principios en el sistema jurídico. Vean cómo lo estamos aterrizando para que no quede en la teoría solamente el tema. Los principios, ¿cuáles van a ser? Las normas constitucionales. Y ya vamos a ver mañana qué otros principios pueden ser, además de las normas constitucionales, qué otros principios podemos tener en nuestro sistema jurídico. Ojo, las normas convencionales. También ya lo vamos a revisar mañana. Pero entonces los principios son las normas que están en la Constitución y los principios son las normas que están en los tratados internacionales. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas es toda la normativa secundaria. Entonces nos habla Robert Alex, ya estamos en un modelo de principios y de reglas, donde el intérprete, o sea, las juezas y los jueces, deben de revisar que todas las reglas sean conforme a los principios. Ya veremos cómo lo señala en algunas otras láminas directamente Robert Alex. Pero fíjense, ya estamos en el segundo modelo de que tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano una constitución y tratados internacionales que aplican al modelo de principios. Y además tenemos una serie de reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues las normas secundarias, los reglamentos, los acuerdos, los lineamientos, las leyes locales, las leyes generales, hasta los estatutos de un partido político podrían considerarse como reglas. Entonces Robert Alex nos dice, va a haber contradicciones entre reglas. Y si hay contradicciones entre reglas, lo que hay que aplicar es la regla que va conforme a un principio. Si tengo una regla 1, una regla 2, ¿cuál voy a aplicar? Pues la regla que sea conforme al principio. En pocas palabras, voy a aplicar la ley o la norma legal que sea conforme a la Constitución. O voy a aplicar la ley o la regla que sea conforme a los tratados internacionales. Pero vean cómo en México ya estamos en el modelo 2, del que habla Robert Alex. Nos quedamos muchísimos años, como la mayoría de los países en el mundo, nos quedamos muchísimos años en el modelo 1 de reglas puro. Acuérdense cuando en Francia nace el Código Civil, pues todo era el Código Civil y punto. Pero después empiezan a nacer los estados constitucionales, los tribunales constitucionales en el mundo. A partir del siglo pasado empezaron a tener constituciones todos los estados, ¿no? Entre ellos México, ya desde el 2000, desde el siglo pasado, había estados constitucionales. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a crearse los tribunales constitucionales.
ese Ese sistema llegó a México, como les digo, en 1994, donde en México dijeron, bueno, también vamos a tener acá nuestro Tribunal Constitucional, que va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces a partir de estos estados constitucionales y de estos tribunales constitucionales pasamos al modelo 2, reglas y principios, del que habla Robert Alexi. Por eso les digo que esta persona, Robert Alexi, pues es realmente es un teórico, ¿no? Un intelectual, un académico muy importante en el diseño de los sistemas jurídicos en el mundo. Después pasamos al modelo 3. ¿Qué dice el modelo 3? Debe haber reglas, principios, pero ojo, también procedimientos. De nada nos sirve, dice Robert Alexi, que en nuestro sistema tengamos un sistema de reglas con principios y que deben aplicarse los principios sobre las reglas si no existen los procedimientos. ¿Y a qué se refiere Robert Alexi con los procedimientos? Pues deben existir las autoridades a las cuales pueda yo acudir para que esas autoridades revisen e interpreten el sistema jurídico, para que esas autoridades revisen los principios y las reglas. Entonces necesito a las autoridades y necesitamos los procedimientos. Si no hay procedimientos, pues ¿cómo voy a acudir yo a una autoridad constitucional a que me revise las reglas y los principios, interprete reglas y principios, si no hay procedimiento para acudir? Entonces, con base a este tercer modelo, pues el diseño mexicano, el diseño jurídico en México, pues buscó también los procedimientos para acudir a los máximos tribunales constitucionales para que estos tribunales interpreten las reglas y los principios. Fue así entonces como en 1994 se crearon no solamente los tribunales, en este caso la Suprema Corte, sino los procedimientos. ¿A qué se refiere Robert Alexi con los procedimientos? Pues, por ejemplo, a las acciones de inconstitucionalidad. Si no está un medio de impugnación como es la acción de inconstitucionalidad, ¿cómo voy a acudir a la Corte a decirle, oye, sabes que esta norma es inconstitucional? Oye, sabes que Suprema Corte, esta norma es inconvencional, contraria a los tratados internacionales, necesito el procedimiento. Entonces, en todos los países en el mundo empezaron a incorporarse procedimientos para acudir ante los tribunales constitucionales de cada estado. Y lo mismo sucedió en México en los 90, se creó el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, pero también se crearon los procedimientos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo, se le dio otra matiz, ¿no? Pero ahí están ya los procedimientos para acudir a las autoridades a que estas autoridades me revisen el sistema de principios y reglas. A partir, insisto, de 1994. Ya vamos a ver después qué pasa con el modelo electoral. Muy particular en México, el caso mexicano es único en el mundo, donde la materia electoral es una materia especializada. Ya lo vamos a ver también mañana, pero como la materia electoral es una materia especializada, y entonces este diseño de Robert Alexi del sistema jurídico con reglas y principios también lo tenemos directamente en materia electoral. También tenemos en materia electoral un tribunal constitucional que revisa temas de reglas y principios. Y también hay los procedimientos para acudir a ese tribunal electoral. Hay los medios de impugnación, hay las herramientas necesarias para acudir a ese tribunal electoral a que revise las reglas y los principios en el diseño o en el sistema jurídico mexicano. Entonces tenemos dos vertientes, la ordinaria, que es la Suprema Corte, con competencia en todas las materias, y la especializada, que es el Tribunal Electoral, con competencia en materia electoral. Pero ambos tribunales constitucionales revisan este tema
de principios, reglas, y existen los procedimientos, obviamente, para acudir a estas instancias, tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Tribunal Electoral. Y entonces, fíjense, se cumple en México, o ya lo vamos a ver mañana, pero bueno, el Tribunal Electoral fue un tribunal constitucional hasta 2007. Hasta con la reforma de 2007, el Tribunal Electoral adquirió jurisdicción constitucional. Directamente, así lo señala la Constitución, lo veremos mañana, a partir del 2007. Entonces, no crean que tenemos años en donde existen estos tres modelos y no crean que tenemos años en que estamos ya en el tercer modelo. Les estoy hablando que en materia electoral llegamos a este modelo hasta 2007, pero llegamos al modelo de Robert Alex, un modelo en donde existan reglas en el diseño jurídico mexicano, en el caso electoral, reglas, principios y procedimientos. En el 2007 ya podemos hablar en el sistema electoral mexicano de reglas, principios y procedimientos. Entonces vamos a revisar ahora cómo se aplican estos procedimientos y cómo se interpretan las normas jurídicas conforme a la teoría del discurso de Robert Alexy. Y nos dice Robert Alexy, para ubicar el lugar de la argumentación en la práctica jurídica, Alexy desarrolla un concepto de derecho que se distingue en dos elementos. Y nos dice Robert Alexy en su libro, por una parte tenemos que tener los procedimientos y por otra parte tenemos que revisar las normas jurídicas. Dentro de los principios y dentro de las reglas existen normas jurídicas. Claro, de diferente nivel. Las reglas están en un nivel más abajo que los principios. Pero todos son normas jurídicas y entonces, dice Robert Alexy, tenemos que tener, y si no tenemos, crear los procedimientos necesarios para revisar estas normas jurídicas, para interpretar estas normas jurídicas y para ponderar qué norma jurídica vamos a aplicar para resolver un caso concreto. Entonces ahí está muy clara la teoría de Robert Alexy. Al principio de su libro nos dice, para que un diseño jurídico esté bien hecho, un sistema jurídico esté completo, necesitamos procedimientos y normas jurídicas. Y luego nos dice Robert Alexy también en su libro, hay 4 niveles. El derecho como un sistema de procedimientos consiste en 4 niveles, es decir, para interpretar la norma necesitamos 4 niveles para tener un diseño, un sistema jurídico perfecto donde se puedan interpretar todas las normas, todas las leyes, inclusive la Constitución. Necesitamos, para la creación de cualquier norma, les digo, incluyendo la norma constitucional, para crear norma constitucional, se tiene que cumplir con 4 niveles. Dice aquí Robert Alexy, ese es el procedimiento. Si queremos tener un sistema jurídico fuerte, una constitución fuerte y legislación secundaria fuerte, necesitamos aplicar estos 4 niveles para crear la norma, ¿no? Para crear la ley, inclusive para crear, como les digo, normas constitucionales. ¿Cómo le vamos a hacer? En un país, en un estado, como en el Estado mexicano, para crear normas, para crear ley, pues vamos a estos 4 pasos que son indispensables. Primero, el procedimiento de discurso práctico general. Es decir, ¿qué se va a hacer aquí? Se va a discutir sobre una norma. Imagínense, bueno, ahorita nos vamos a un caso real, ¿no? El presidente de la República en México incorporó, ¿no? Metió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley sobre la reforma electoral. ¿Qué es lo que nos dice Alexy que hay que hacer primero? Discurso práctico general. Hay que discutir esa norma, esa iniciativa de ley se tiene que discutir. ¿Dónde se va a discutir? Bueno, si se trata de una reforma constitucional,
El diseño jurídico mexicano nos dice se va a discutir en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado de la República y en los congresos estatales. Pero la primera parte para crear esa nueva ley, para que esa iniciativa de reforma quede plasmada en la Constitución y también en la ley secundaria, nos dice Robert Alex, el primer paso que tenemos que hacer es discutir la norma para ver qué parte de esa iniciativa se va a aprobar y qué parte no, porque además puede haber otras iniciativas de reforma electoral que hay que revisar. Entonces se revisan todas las iniciativas que presentaron quienes las hayan presentado. Esto se vuelve un discurso, esto se vuelve una discusión, como les decía al principio. Esto se hace con pensamiento crítico y entonces las legisladoras y los legisladores empiezan a discutir sobre esa iniciativa de ley. Pero no queda ahí. También pueden ser los académicos, los intelectuales, los especialistas en la materia electoral, los que resuelven como el Tribunal Electoral o la Corte, los que aplican la ley como los institutos y el INE, todos pueden participar en la discusión de esa iniciativa de ley. Inclusive es lo mejor, ¿no? Como dice Robert Alexi, el procedimiento del discurso práctico general. Al decir Robert Alexi general, es que todos debemos de discutir esa norma. Claro, los que van a aprobar esa norma, pues son las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores, y las diputadas y los diputados de los congresos estatales, si es que va a ser una reforma constitucional. Entonces, los principales en la discusión de esa norma deben ser quienes van a crear la norma. Entonces, paso número 1, dice Robert Alexi, a discutir la norma, ya sea una regla o ya sea un principio. Una vez que se discute la norma, dice Robert Alexi, hay que pasar al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? La creación de esa norma. Entonces, obviamente, dice Robert Alexi, tenemos que tener un procedimiento para crear la norma y después interpretarla. Un procedimiento muy preciso. Entonces, la primera parte de ese procedimiento fue discutir la propuesta de iniciativa de ley, por ejemplo. Ya que se discutió por todos los sectores respectivos esa iniciativa de ley, entonces viene la creación, viene la aprobación de esa nueva norma, debe ser por mayorías, como ya conocemos, y se crea nueva norma, que dice Robert Alexi, desde mi punto de vista, dice Robert Alexi, esa es la creación del derecho, ¿no? La creación de una nueva norma, ya sea una reforma electoral o una reforma de cualquier otra materia, vamos a crear la norma. Ojo, aquí lo importante es que se puede crear norma solamente de ley secundaria o se puede crear norma también de la Constitución, de la norma más importante, ¿no? Que es la Constitución. Podemos modificar normas constitucionales y podemos modificar normas legales. Entonces vamos a crear derecho, pero si modificamos la Constitución, vamos a crear nuevos principios. Y si modificamos la ley secundaria, vamos a crear nuevas reglas. Entonces ahí viene el tema del que habla Robert Alexi, de reglas y principios. Entonces ya se discutió, ya creamos nuevas reglas y nuevos principios. Y no crean que ahí terminó, antes ahí terminaba, antes los estados democráticos, constitucionales, decían, bueno, ya se discutió la iniciativa, ya se creó la ley, ahora hay que aplicar la ley, ¿no? Ese es el procedimiento puro, de reglas puro. Ya creamos la ley, ahora aplicamos la ley y se acabó el problema. Eso duró muchísimos años. Se creaba el derecho y se aplicaba el derecho. Se creaba la ley y se aplicaba la ley. Había normas constitucionales y se aplicaban las normas constitucionales. Era más sencillo el procedimiento o el modelo de reglas puro, porque ahí lo teníamos y lo aplicábamos directamente. Y listo. Pero como les digo, vienen los estados constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial, vienen los tribunales constitucionales, se crean tribunales constitucionales y entonces pasamos al número 3.
al discurso jurídico del que habla Robert Alex. ¿Qué quiere decir el discurso jurídico? Discurso, vean cómo pasamos un nivel importantísimo. Discurso jurídico es que se va a cuestionar la ley, a revisar la ley, a discutir sobre qué norma se va a aplicar y cuál no. Y entonces es lo que muchos no entendían, pero ¿cómo que se va a discutir la norma? ¿Cómo que se va a discutir la ley? ¿Cómo que se va a interpretar la ley en el discurso jurídico? Pues sí, ya tenemos la ley, pero no la vamos a aplicar directamente, como se habla en argumentación, ¿no? No toda la ley la vamos a aplicar gramaticalmente, se va a discutir sobre el sistema jurídico. Eso es discurso jurídico. Se va a discutir, se va a revisar el sistema jurídico, se van a revisar todas las normas del sistema para después saber qué norma se va a aplicar para resolver un caso concreto. Entonces, para Robert Alexi, esto es importantísimo, la discusión de la norma, la interpretación de la norma, la revisión de todo el sistema jurídico. ¿Qué nos dice aquí Robert Alexi? No vamos a aplicar directamente el código electoral. Vamos a revisar qué dice el código electoral, pero también vamos a revisar qué dice la Constitución. También vamos a revisar qué dicen los tratados internacionales. También vamos a revisar la jurisprudencia de la Corte. También vamos a revisar la jurisprudencia del Tribunal Electoral. También vamos a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive se va más allá y también podemos revisar la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y me pueden preguntar, ¿y para qué vamos a revisar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no es obligatoria en México? ¿No? Pues no es obligatoria en México, pero si traemos un criterio de Europa a México y lo resuelve la Corte o lo resuelve el Tribunal Electoral, un asunto aplicando ese criterio europeo ya es obligatorio en México. Por lo tanto, en el discurso jurídico hay que revisar todas las normas del sistema jurídico para saber qué normas vamos a aplicar. Y es cuando viene la discusión entre reglas y principios de las que habla Robert Alexi. Eso es el discurso jurídico. Vamos a revisar reglas, vamos a revisar principios y vamos a ver, a ver qué reglas y qué principios vamos a aplicar para resolver un caso concreto. Y vamos a tener que interpretar reglas y vamos a tener que interpretar principios cuando existan contradicción entre estos. A eso se refiere Robert Alexi con el discurso jurídico. Hay que revisar todo el sistema, hay que revisar todas las leyes, hay que revisar todas las interpretaciones, hay que revisar toda la jurisprudencia para ver qué normas vamos a aplicar para resolver un caso concreto. Y cuando haya contradicción entre normas, hay que ponderar esas normas para ver cuál de las dos normas, como explicamos al principio, vamos a aplicar para resolver un caso concreto. Entonces, les digo, a partir de 1994 aparece este tema muy importante del discurso jurídico, en donde un tribunal tiene las atribuciones suficientes para decir esta regla es inconstitucional porque es contraria a este principio. Si no teníamos ese tribunal constitucional, nos íbamos a quedar en el procedimiento en la parte 1 y en la parte 2. Se discute la norma y se crea la norma y después nos vamos a la fase 1 de la interpretación pura del derecho, donde se aplica directamente la norma, como lo vimos, las reglas en el sistema puro. Se crea el derecho y aplicamos directamente la regla. Al hablar Robert Alexi del discurso jurídico, ya no se aplica directamente la regla, se interpretan todas las reglas, se interpretan todos los principios y se aplican principios y reglas para resolver un caso concreto. De ahí la importancia del discurso jurídico. Y luego, finalmente, en el cuarto nivel nos dice Alexi, debe de existir el procedimiento judicial.
para poder interpretar todo el sistema jurídico, discutir qué normas se van a aplicar, necesitamos un procedimiento judicial. Si, como les decía, si yo no tengo el procedimiento para ir a un tribunal y decirle, esta norma es inconstitucional, esta regla es contraria a un principio, si no existe el procedimiento judicial, pues de nada me sirve que se cuestione sobre el sistema jurídico, de nada me sirve que se revise todo el sistema jurídico si no tengo los medios de impugnación suficientes para ir y decirle a un tribunal, oye tribunal, esta regla es contraria a este principio. Y si el tribunal no tiene atribuciones para revisar reglas y principios, solamente tiene atribuciones para aplicar las reglas y revisar las reglas, pues ya nos quedamos atrás. Por lo tanto, se deben de cumplir con los 4 diferentes niveles, como dice Robert Alexi, para tener un diseño, un sistema jurídico eficiente. Discusión de la norma que se quiere aprobar, que se quiere crear. ¿Quiénes van a discutir la norma? Todos, académicos, intelectuales, autoridades, gobierno, no, legisladoras, legisladores. Entre más discutan esa nueva regla o ese nuevo principio, mucho mejor. Se discute la iniciativa, como ya van a ver en esta reforma electoral, todo lo que se va a discutir, todas las iniciativas que se van a presentar o que ya se presentaron, van a generar discusión, pero no solamente dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino al exterior. Van a opinar especialistas, van a opinar intelectuales, van a opinar autoridades electorales, van a opinar partidos políticos, todos, pero entre más opinen, mucho mejor. O sea, aquí nos dice Arlexi, el discurso práctico es muy importante. Después se va a crear la ley, se va a aprobar algún tipo de reforma electoral, no sabemos hasta dónde, no sabemos si alcance a ser constitucional, si no alcance a ser constitucional, pero va a haber un procedimiento de creación del derecho. Ya lo tenemos. Después, a la hora de aplicar esas nuevas normas, va a venir el discurso jurídico. Va a venir la discusión por los tribunales electorales de cuál aplican esta norma o aplican aquella norma, estas nuevas reglas, cómo se aplican, cómo se interpretan, van conformes a la Constitución, no van conformes a la Constitución, se declara la invalidez de ciertas normas o se inaplican ciertas normas por inconstitucionales o por inconvencionales, se revisa jurisprudencia, se crea nueva jurisprudencia, se crean nuevos precedentes. Eso se llama discurso jurídico. No nos vamos a quedar solamente en la etapa de la creación del derecho y listo, ya tenemos un nuevo código electoral a todo dar, no. Posteriormente se va a discutir sobre ese nuevo código electoral, si es conforme a la Constitución, si es no, si hay normas contradictorias dentro del código o no, si hay normas contradictorias del código con la Constitución, cuáles deben de aplicarse, qué principios deben prevalecer, qué reglas deben prevalecer. Todo eso va a ser discurso jurídico, pero ya después de la creación de la norma. Y se va a emitir, van a haber mucha jurisprudencia, muchos precedentes, etcétera. Y luego viene el procedimiento judicial. Ya lo vamos a revisar mañana. Primero hay que acudir quizá a un OCLE, después a un tribunal electoral local, después a una sala regional quizá, y finalmente a la sala superior. Vamos a ver qué pueden hacer los tribunales electorales en el discurso jurídico, si pueden aplicar una norma por inconstitucional o no la pueden aplicar, qué puede hacer la Corte en materia electoral, qué hace la sala superior, todo lo que tiene que ver con el discurso jurídico y cómo se aplican los principios y cómo se aplican las reglas. Y pues vamos a ver también mañana pues cuál es el procedimiento judicial, ante qué autoridad tengo que acudir, si existe el medio de impugnación para acudir a esa autoridad y qué atribuciones tiene esa autoridad. Vamos a ver cómo la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Esto quiere decir que tiene jurisdicción constitucional, que puede interpretar directamente la Constitución. Y también vamos a ver cómo el Tribunal Electoral también tiene jurisdicción constitucional y puede interpretar directamente la Constitución y cómo aplica este sistema de Robert Alexi de reglas y principios. Bueno, después de que nos platicó todo eso Robert Alexi en su libro La teoría del discurso, que ya les fue bien hoy, porque ya no se tienen que leer todo el libro, ya se los expliqué, ahí están las láminas. Es el primer libro de Robert Alexi, que nos habla la teoría del discurso.
En pocas palabras, la teoría del discurso nos dice que se tiene que cumplir con estos 4 niveles para crear ley y para luego discutir la ley. Y luego aplicar la legislación correcta para resolver un caso concreto. Después viene otro libro de Robert Alexy muy importante, ¿no? La teoría de los derechos fundamentales. Entonces Robert Alexy aquí nos dice que pues, los derechos fundamentales, los derechos humanos, son principios que se tienen que aplicar. Sobre cualquier otra regla, tenemos que hacer valer los derechos fundamentales y tenemos que proteger los derechos fundamentales de cualquier persona en un estado, como es el Estado mexicano. Todas las personas tienen derecho a que se protejan sus, valga la redundancia, derechos humanos. Van a ver cómo el primero de la Constitución habla directamente lo que nos dice Robert Alexy en su libro La teoría de los derechos fundamentales. El primero de la Constitución, a ver si lo revisamos mañana, nos habla directamente de una protección muy importante de los derechos humanos. Y nos dice qué autoridades deben proteger los derechos humanos y cuando tengamos contradicción entre principios y reglas, la interpretación que se le debe de dar a estas contradicciones es proteger los derechos humanos. Si una regla no protege debidamente un derecho humano, entonces hay que aplicar el principio. Si hay un principio que protege el derecho humano y hay un principio también que no protege el derecho humano, hay que buscar la interpretación del principio que protege el derecho humano. Eso nos dice el primero de la Constitución, pero eso también nos dice Robert Alexy, desde antes de la reforma constitucional que tuvimos en México al primero de la Constitución en el 2011. Entonces aquí en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, Robert Alexy nos dice, explica en su teoría del discurso que existe un criterio preciso que nos permite distinguir 2 distintos tipos de normas. Aquí en este libro ya lo aterriza Robert Alexy y nos dice, tenemos 2 tipos de normas, las reglas y los principios. Entonces hay que revisar muy bien cuáles son las normas que se entienden como principios y cuáles son las normas que se entienden como reglas. Y siempre debe prevalecer un principio sobre una regla, ¿no? Y entonces nos va diciendo poco a poco aquí también Robert Alexy, ¿no? Nos explica, los principios son normas que ordenan que se realice alguna cosa en la medida de lo posible. O sea, los principios, los queremos aterrizar en México, son mandatos constitucionales que se deben de reglamentar. O sea, para que se cumplan con las normas constitucionales hay que crear ley reglamentaria, ley que haga que se cumpla con el principio constitucional. Además, nos dice Robert Alexis, son mandatos de optimización, los principios. Esto es, normas que pueden ser satisfechas en mayor o menor grado según el peso que le dé el intérprete a diverso principio. Entonces aquí lo que nos está diciendo Robert Alexi es que, bueno, vamos a ver cuáles son los principios que están en la Constitución y en qué grado vamos a aplicar ese principio para resolver un caso concreto. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Por eso nos dice que hay diferentes grados para aplicar el principio, mayor o menor. Hay que ver el peso, ¿no?, que le va a dar el intérprete a ese principio. Como les decía, al principio de nuestra plática. ¿Quién va a argumentar, quién va a interpretar la norma? Pues, nos puede decir en un momento dado, ¿no? Un juez una cosa. Es que hay 2 principios en la Constitución. Y entonces, para saber qué principio tiene mayor peso, pues tengo que revisar los 2 conforme al caso concreto. Como les decía, aquí para este caso, puedo aplicar la restricción constitucional o acá para este caso puedo aplicar la libertad de expresión. Siempre el juzgador tendrá que revisar qué peso tiene cada uno de los principios y cuál pesa más en un caso concreto. En pocas palabras, aquí Robert Alex nos habla de ponderación de normas. ¿Qué norma pesa más para resolver este caso concreto? Porque son normas que están al mismo nivel
Son principios quizá y son normas constitucionales. Cuando tengamos contradicción entre principios o reglas, ya lo vamos a ver, es más sencillo. El problema al que siempre nos vamos a enfrentar, que también decía McCormick, de los casos difíciles, es cuando tengamos dos normas constitucionales. Cuando tengamos que interpretar sobre principios. Cuando tengamos que interpretar qué norma vamos a aplicar de las dos, si los dos son principios. Y es donde nos dice Robert Alexi, aquí el caso es muy complicado, aquí habrá que ponderar y aquí habrá que revisar qué norma pesa más para resolver el caso concreto. Porque, ojo, las dos normas son constitucionales. O quizá tengamos una norma constitucional y una norma convencional de un tratado internacional. Pero obviamente, pues también las dos normas son principios. Conforme a la teoría de Robert Alexi, pues esas dos normas son principios. Entonces no podemos decir esta vale más o esta vale menos, sino tenemos que decir esta tiene mayor peso para resolver este caso en concreto. Habrá otra, en otros casos, que tenga mayor peso la otra norma. Y son del mismo nivel, las dos se entienden como principios, pero para resolver el caso concreto, yo pondero como juez o jueza que esta tiene mayor peso. Por lo tanto, esta es la que voy a aplicar, pero ojo, solamente para resolver ese caso concreto, nada más. Por otro lado, nos dice Robert Lax, en cambio las reglas, ya es más sencillo, ¿no? Las reglas son normas que solamente pueden ser satisfechas o no satisfechas. Aquí no hay tanto problema de interpretación, porque aquí el juez dice, esta norma se aplica, esta norma no se aplica, punto, porque es una regla, es una norma secundaria. Inclusive puede decir el juez o la jueza, esta norma se declara su invalidez y ya, punto. Es una regla que se estima inconstitucional y por lo tanto no aplica, se declara su invalidez. O esta norma es inconstitucional porque es una regla y por lo tanto se declara su inaplicación. Entonces aquí nos dice Robert Alexi, es más sencillo cuando hablamos de reglas, porque una regla contraria a un principio, pues simplemente no aplica la regla y se acabó, porque es contrario a un principio. Cuando tengamos contradicción entre dos reglas, vamos a aplicar la regla que sea conforme a la Constitución y punto. También el caso no es tan difícil, el caso es sencillo porque vamos a decir, bueno, en este caso, esta regla es conforme a la Constitución y esta otra regla es contraria a la Constitución. ¿Cuál vamos a aplicar? Pues la que es conforme a la Constitución. Inclusive la que es contraria a la Constitución, podemos decir, pues como ya lo vimos, ¿no? Se declara la invalidez de esta regla. Ya no tiene validez. De plano ya. Ni la revisen ni la busquen porque ya no tiene validez esta regla. Es inconstitucional o es inconvencional. O si es una regla que está revisando, por ejemplo, ya lo vamos a ver mañana, el Tribunal Electoral, pues el Tribunal Electoral puede decir se inaplica esta norma a esta persona porque es inconstitucional. Entonces esta norma no se puede aplicar para resolver este asunto. Pero ojo, estamos hablando de reglas. Entonces nos dice Robert Alex, y cuando estemos hablando de reglas, el caso es más sencillo. ¿Se aplica o no? ¿Cuál se aplica? La que sea conforme a la Constitución. ¿Cuál no se aplica? La que sea contraria a la Constitución. Y no solamente a la Constitución, sino también a los tratados internacionales. Entonces sigue diciendo aquí Robert Alexi, como mandamientos de optimización, los principios son máximas que prescriben algo que tanto desde un punto de vista jurídico como factual existe una gran posibilidad de que se realice. Entonces nos dice, los principios son reglas máximas que por lo general se tienen que aplicar los principios en todos los casos, solamente con la excepción de que tengamos contradicción o colisión de principios. Entonces ahí habrá que revisar cuál de los dos principios hay que aplicar. Pero por lo general se aplica directamente un principio porque es una máxima, ¿no? Es una norma superior. Es una norma constitucional o es una norma convencional.
Esto significa entonces, dice Robert Alexi, esto significa que la norma se puede cumplir en diferentes grados y la medida ofrecida de su realización no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Bueno, tenemos el principio, vamos a ver en qué casos se tiene que aplicar y en qué casos pesa más que otros principios. Por eso nos dice Robert Alexi, tiene diferentes grados porque las vamos a ponderar este principio quizá en algunos casos con otros principios. Entonces, en algunos casos tendrá un peso mayor que otros principios y en otros casos tendrá un peso menor que otros principios. Pero es un principio y siempre se tendrá que aplicar sobre cualquier regla. Cuando hablamos de reglas, también nos dice Robert Alex, en cambio las reglas son normas que solamente se cumplen o no se cumplen. Ahí es más sencillo el caso, esta regla es inconstitucional, pues no se cumple. Cuando una regla es jurídicamente válida y resulta aplicable, entonces se exige hacer precisamente lo que la misma regla prescribe, ni más ni menos. Estas no se van a ponderar, que así dice la ley. Ah, pues la ley es constitucional. Ah, perfecto. Pues entonces aplicamos directamente la ley y se acabó el problema. Los problemas aquí son cuando la regla o cuando esa ley no es conforme a la Constitución, no es jurídicamente válida. Pues nos dice aquí Robert Alex, cuando la ley o esa regla sea jurídicamente válida, pues ya no hay ningún problema, la aplicamos. ¿Quién va a decir si esa norma es jurídicamente válida? Pues los tribunales constitucionales. Si es una regla electoral, será el Tribunal Electoral. Si es una regla de otra materia, será la Suprema Corte. Pero una vez que la Suprema Corte o que el Tribunal Electoral digan esta regla es válida, se aplica. Se acabó el problema. Esa ley que aprobó el Congreso tal, el Congreso local o el Congreso de la Unión, ya dijo el tribunal que es válida, entonces ahí sí ya esa regla queda definitiva. Porque ya todas las autoridades nos dijeron que es válida, tanto quien aprobó la ley, luego se discutió la ley y ya nos dijo el tribunal después de discutir la ley, es válida. Por lo tanto, esa regla ya no va a tener ningún problema. Pero vean cómo esa regla, como dice Robert Alexi, pasó por dos procedimientos. Primero por el legislativo, que la discutió y después la creó, y después por el judicial, que la revisó, la interpretó y la validó. El Poder Judicial muchas veces tiene que decir, esta regla es válida, y entonces ya queda válida. Porque si el Poder Judicial dice que no, pues va para atrás. Eso también llama mucho la atención, porque uno dice, bueno, ya la creó el legislador, ya la aprobó el legislador, ya dijo el legislador que es válida, sí, pero falta la segunda discusión, que nos dice Robert Alex. Falta la discusión jurídica, la discusión de los tribunales. Entonces, para que verdaderamente sea válida esa ley, la tienen que discutir los tribunales y la tienen que declarar válida los tribunales. ¿Qué tribunales? Los tribunales constitucionales. Mañana vamos a revisar cómo está el diseño jurídico en nuestro país y cuáles son los tribunales constitucionales y por qué tienen esas atribuciones los tribunales constitucionales. Pero pues aquí nos dice Robert Alex, una vez que la regla es válida, que la regla ya dijo un tribunal que es válida, será siempre válida esa norma, porque ya pasó por las dos pruebas, la del legislativo que la creó, una vez discutida, se creó por el legislativo, pero también una vez discutida por los tribunales constitucionales, declararon válida esa norma. Ya declarada y va válida por la Corte, o ya declarada válida por el Tribunal Electoral, ya no hay nada más que hacer, se cumple con todo el sistema jurídico y se tiene una regla válida que va a aplicar en todos los casos. También nos dice aquí Robert Alexi, ¿no? Las reglas contienen en este sentido prescripciones en el marco de lo posible, tanto de un vista jurídico como factual. No requieren ser sopesadas o valoradas. No vamos a ponderar qué regla vale más. Aquí simple y sencillamente, como estamos hablando de una regla, lo único que vamos a hacer ¿es conforme a la Constitución esta regla o no es conforme a la Constitución? Aquí no son sopesadas las reglas. No revisamos qué regla tiene mayor peso, como en los principios. Simplemente es válida la regla
o no es válida la regla. ¿Es conforme a los principios esta regla o no es conforme a los principios o esta regla? Y punto. Es todo lo que tenemos que hacer con las reglas. Entonces viene la primera parte, ¿no? En prima facie, en primera instancia, ¿no? Conforme a la teoría de Alexis, las reglas, a diferencia de los principios, que son siempre normas de primera fase, de primera instancia, son derrotables frente a otras normas. Es decir, aquí nos dice Robert Alexis, los principios no son derrotables. O sea, las normas constitucionales, en pocas palabras, no son derrotables. Estas siempre van a aplicar. Nadie puede decir esta norma constitucional es contraria a la Constitución y se declara su invalidez, ¿no? Eso es imposible en un sistema jurídico, porque se pierde coherencia y certeza. Los principios siempre van a estar ahí. Son normas de primera fase, nadie las puede modificar. No son derrotables, como dice aquí claramente Robert Alexis. Cuando hablemos de principios, ahí va a estar siempre. La única forma de modificar un principio es reformando la Constitución. Si no reformamos la Constitución, ese principio que está en la Constitución siempre va a aplicar. No podemos inaplicarlo por inconstitucional, no podemos declarar su invalidez porque es un principio que está en la Constitución. Y nos lo dice claramente Robert Alexis, no es derrotable, siempre será válido. A diferencia de las reglas, estas sí pueden ser derrotables y se puede decir, esta regla, ¿qué creen? No tiene validez. ¿O qué creen? Esta regla no la vamos a aplicar porque es contraria a la Constitución. Entonces, ojo, las de primera fase son los principios y los principios no son derrotables, no se pueden modificar, no se pueden impugnar, no se puede declarar la invalidez en ningún caso de un principio porque es una norma de prima facie, es una norma que está en la Constitución, es una norma suprema que no podemos modificar. ¿Quiénes pueden modificar los principios? Estas normas de prima facie, pues todo el poder reformador, ¿no? Necesitaríamos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y Diputadas, sus mayorías, y de las mayorías de los congresos locales para poder modificar un principio, para poder modificar una norma constitucional de prima facie. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Después Robert Alexis nos habla de la ley de colisión. Es lo que vimos desde un principio, ¿no? Se pueden contradecir normas. Puede haber colisión entre normas. Esta es contraria a esta. Dos normas que chocan, contrarias entre sí. ¿Cuál vamos a aplicar? Y entonces nos dice Robert Alexis, cuando existe colisión entre reglas, colisión entre normas que no son constitucionales, que no son principios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a interpretar? ¿No? Aquí en su teoría de los derechos fundamentales, Robert Alexis nos dice, un conflicto entre reglas puede ser resuelto, según Alexis, o bien introduciendo una cláusula de excepción a una de las dos reglas o declarando inválida una de ellas. Entonces dice Robert Alexis, cuando tengamos colisión entre reglas, contradicción entre reglas, podemos decir, esta excepcionalmente aplica aquí y no aplica la otra, por alguna excepción en particular. O si no, podemos declarar la invalidez de esa regla. De una de las dos, ¿sabes qué? La que aplica es esta y por lo tanto la que es contraria se declara su invalidez. Esa es la interpretación de las reglas cuando hay colisión entre ellas. Cuando hay contradicción entre dos reglas, nos dice Robert Alexis, por excepción vamos a interpretar y vamos a aplicar una. O si no, lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de una de las dos, porque una de las dos es contraria a la Constitución. Si son dos normas contradictorias, alguna será conforme a la Constitución y otra será contraria a la Constitución. La que es contraria a la Constitución, vamos a declarar su invalidez. De ahí la importancia que tengamos un tribunal que pueda declarar su invalidez. Como nos dice Robert Alexis, pues si se va a declarar inválida la norma porque es contraria a otra norma y es contraria a la Constitución, pues necesitamos también la autoridad que pueda declarar la invalidez de esa norma. Si no tenemos la autoridad,
¿cómo vamos a hacer esas interpretaciones? ¿Cuál es la autoridad? Pues la autoridad constitucional, los tribunales constitucionales que van a revisar que todas las reglas sean conformes a la Constitución. Y la regla que no sea conforme a la Constitución va a declarar su invalidez. Ahora, en la materia electoral, la regla que sea contraria a la Constitución solamente se puede declarar su inaplicación. Ya lo vamos a ver mañana, pero cuando hablemos de reglas electorales, solamente el tribunal tiene atribuciones para declarar la inaplicación de esa norma. Es decir, esa norma no se aplica a la persona que la impugnó por ser contraria a la Constitución. Pero ojo, el tribunal electoral no tiene atribuciones para declararla inválida. Simplemente va a declarar su inaplicación. La única autoridad en México que tiene atribuciones para declarar inválida esa norma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en materia electoral. Ya lo veremos mañana, pero también la Suprema Corte en materia electoral tiene atribuciones para declarar la invalidez de una norma por inconstitucional o por inconvencional. Y entonces esa norma se expulsa del sistema, porque además de ser contraria a otras reglas, como nos dice aquí Robert Alexi, también es contraria, obviamente, a la Constitución, entonces hay que declarar su invalidez. Por lo tanto, así nos dice Robert Alexi, un conflicto entre reglas puede ser resuelto con una cláusula de excepción o bien declarando inválida una de esas dos normas o una de esas dos reglas. También nos dice Robert Alex, es una alusión implícita a los criterios de resolución de los conflictos de normas aceptados por los tribunales y por los juristas en todos los estados constitucionales occidentales, aplicando diversos criterios. Pero ya nos está diciendo Robert Alex, en pocas palabras, en todos los estados constitucionales democráticos de derecho, deben existir los tribunales y las juezas y los jueces necesarios para ponderar entre reglas y principios. Y cuando una regla o un principio sea contrario a la Constitución, va para atrás. Se declara su invalidez. Nada más que en México la única autoridad que puede declarar la invalidez de una norma o la invalidez de una regla es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Electoral solo tiene atribuciones para inaplicarla al caso concreto. Pero tiene los mismos efectos, porque si yo voy al Tribunal Electoral y le digo, oye, esta regla, esta norma es inconstitucional y tengo razón, me va a decir el Tribunal Electoral, pues no aplica para ti. Porque efectivamente tienes razón, la regla o la norma es inconstitucional y no la podemos aplicar, y mucho menos en tu perjuicio. Por lo tanto, siempre habrá normas que se declare su inaplicación. Por ejemplo, un caso, ¿no? Llega un candidato, llega un partido político con su candidato, lo quiere registrar, por ejemplo, a la elección de una gobernatura, y le dice, no, pues es que aquí la ley del Estado pide 20 años de residencia. Pues a lo mejor está exagerada esa ley, a lo mejor 20 años son muchísimos años de residencia, a lo mejor con 10 es suficiente, con 5 es suficiente, hay que ver qué dice la Constitución, hay que ver qué dicen los tratados internacionales, pero si el tribunal interpreta y advierte que esa regla de 20 años de residencia es inconstitucional, lo que le va a decir a esa persona o ese partido, ¿sabes qué? No aplica esta regla para ti, porque efectivamente tienes razón, es inconstitucional, se te inaplica la norma y a ti no se te exigen los 20 años de residencia. Si esa norma fue impugnada anteriormente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le dijo a la Corte, le dice un partido a la Corte, oye, ¿sabes qué? Esta norma de 20 años es inconstitucional. Si fue eso antes de ir al tribunal, cuando se aprobó esa norma, un partido fue a la Corte y le dijo a la Corte, para mí esa norma de 20 años de residencia es inconstitucional, entonces cuando resuelva la Corte ese asunto, que es una acción de inconstitucionalidad, la Corte sí puede decir, se declara la invalidez de esa norma. ¿Qué quiere decir? Que la Corte dice, esta norma de 20 años de residencia la sacamos del código, ya no aplica para nadie, porque es inconstitucional.
o es inconvencional. Ya lo veremos mañana en algunos otros casos concretos, pero esa es la diferencia entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. El Tribunal Electoral solamente inaplica una norma por inconstitucional al caso concreto y la Suprema Corte sí puede declarar la invalidez de la norma. Pero entonces aquí lo dice muy claramente en su libro Robert Alex. Cuando hay colisión de normas, se revisa qué norma se aplica y cuál norma no se aplica. Si hay una norma contraria, una regla contraria a la Constitución, se declara su invalidez. Vean cómo todo esto que dice Robert Alex en su libro ya está implementado en el diseño jurídico mexicano en nuestro país. Ya están implementados estos temas, ya están los tribunales que pueden declarar la invalidez de una regla por ser contraria a otra regla y también por ser contraria a la Constitución. Podemos declarar la invalidez de esta regla, como lo dice claramente Robert Alex. Ahora se va al problema más complejo. También Robert Alex no lo deja por ahí, sino entra al fondo y revisa el tema más complejo. ¿Cuál es el tema más complejo? Colisión entre principios, ya no entre reglas. Cuando tenemos colisión entre reglas, pues aplicamos la que sea conforme al principio y se acabó el problema. Pero cuando tenemos colisión entre principios, el problema se vuelve más complejo. Porque, ojo, aquí a un principio no se puede declarar la invalidez de un principio, como ya lo vimos. No podemos decir este principio es inconstitucional. No podemos decir este principio es inconvencional. Hay que ponderar siempre cuál de los dos principios se va a aplicar para resolver el caso concreto. Hay que poner en la balanza los dos principios y decir, para este caso que voy a resolver, el que pesa más es este. Entonces voy a resolver ese asunto conforme a este principio. Pero no quiere decir que el otro principio no tenga validez, va a seguir teniendo validez, va a seguir siendo principio, pero para resolver este caso en concreto, voy a aplicar este principio y no voy a aplicar este. Esa es la máxima importancia de los tribunales constitucionales, que tienen que ver muchas veces que ponderar entre principios, ver cuál pesa más para resolver el caso concreto, pero no pronunciarse sobre el otro principio y decir que es inconstitucional, porque eso no lo permite el sistema. Y lo dice muy claramente Robert Alex, no podemos meternos contra los principios, solamente ponderarlos y revisar cuál de los dos principios vamos a aplicar, pero no podemos pronunciarnos sobre la invalidez de un principio o sobre la inaplicación de un principio, porque son normas de primera fase, son normas que no podemos quitar, son normas que aprobó el Congreso de la Unión como máximas normas, es nuestra Constitución, es la certeza que se le da a un sistema jurídico. Entonces, imposible decir que una norma que está en la Constitución sea inconstitucional. Por eso nos dice aquí, ¿no? Alexis, los conflictos entre principios se resuelven, en cambio, mediante el criterio de ponderación o balance. Cuando los dos principios ofrecen dos soluciones normativas distintas para la resolución de un mismo caso concreto, entonces uno de los dos principios debe de ceder frente al otro, que debe ser sacrificado, pero no se va a declarar su invalidez de nada, solamente un principio va a ceder sobre el otro, pero los dos seguirán ahí como principios, en este caso constitucionales o convencionales, y seguirán vigentes y tendrán validez y a lo mejor llega otro asunto diferente y para otro asunto diferente se le va a dar mayor peso a otro principio frente al otro. En algunos casos se le da mayor peso al principio 1, en algunos otros casos se le dará mayor peso al principio 2. Siempre hay que ver cuál es el caso concreto, hay que ponderar entre principios, hay que ver cuál pesa más para resolver el caso, ¿no? Pero como nos dice aquí muy claramente en su libro Robert Alexi, por esto no quiere decir que deba ser declarado inválido el otro principio. No se puede. Los principios tendrán la misma validez. O que uno de los principios
se introduzca como una cláusula de excepción. No, hablando de principio, los dos tienen la misma validez y no se podrá declarar la invalidez en ningún caso de ninguno de los dos principios, porque estamos hablando de interpretación de principios. Aquí, como lo dice no Robert Alex. Entonces, fíjense, así se basa este tema, en la mayoría de los casos, así se basa este tema de la coalición de principios y la coalición de reglas, ¿no? Aquí Robert Alexi es muy claro, y aquí Robert Alexi nos dice, miren, vamos a tener reglas en nuestro sistema jurídico, vamos a tener principios en nuestro sistema jurídico, y siempre tendremos que revisar qué reglas aplicamos a nuestro caso y qué principios aplicamos a nuestro caso. Ahora, en el sistema jurídico mexicano hay procedimientos distintos. Y esto también nos dice Robert Alexi en su libro. Hay que revisar cuál es el procedimiento y siempre el procedimiento para crear principios debe ser un procedimiento mucho mayor o mucho más importante que el procedimiento para crear reglas. Y luego en México estamos en un sistema federal. Entonces, además de crear procedimientos para reglas y procedimientos para principios, también tenemos que crear procedimientos para reglas locales, para reglas federales y para reglas generales. Entonces hay que ver, obviamente, las etapas del procedimiento como estaban aquí en la lámina que vimos anteriormente. Si es primero vamos al discurso para que luego se apruebe la norma. Pero ojo, hay que ver qué norma. Si es una norma de una entidad federativa, el discurso solamente se va a centrar en el Congreso de ese estado. Claro, pueden intervenir especialistas, pueden intervenir autoridades, pueden intervenir intelectuales, pueden intervenir en la discusión, pues cualquier persona que sea invitada al Congreso. Obviamente en esa intervención también van a intervenir las legisladoras y los legisladores de ese Congreso de la Unión, pero se centra solamente al Congreso de ese estado, porque en ese estado se va a crear esa norma. Solamente ahí, por ejemplo, el Código Electoral de Colima. Bueno, el Código Electoral de Colima solamente se va a discutir en el Congreso de Colima. Ese es el problema que luego puede surgir, que también nos dice Robert Alexi, es que saben que esta ley solamente se discutió en Colima. Y esta ley no la revisaron pues la Cámara de Diputadas y Diputados ni en el Senado de la República. Esta ley solamente se discutió en Colima y entonces resulta que esta ley es inconstitucional. O resulta que esta ley es inconvencional. Y el problema fue que nomás se discutió en Colima. Entonces quizá las legisladoras y los legisladores de Colima no advirtieron que la ley era inconstitucional. Y el problema fue que nadie más la discutió, porque es una ley local. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de legislación local, pues nada más la aprueba el Congreso local. Nada más la revisan las legisladoras y los legisladores locales, pero posteriormente, cuando llegue esa ley al discurso jurídico, cuando llegue esa ley a un tribunal constitucional, pues ese tribunal constitucional nos puede decir en cualquier momento, pues ¿qué crees? Que tu ley de Colima es inconstitucional. ¿Y qué crees? Que se declara la invalidez de toda tu ley de Colima. ¿Y por qué les pongo el caso de Colima? Porque ya pasó en Colima y después pasó en Oaxaca. En Colima, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2009, o por ahí, o en el 2000, sí, en el 2009 creo, por ahí. El Congreso del Estado de Colima aprobó un nuevo código electoral, una nueva ley electoral, pero la aprobó en fast track. ¿Qué quiere decir? Rapidísimo. Como veían en Colima, como se estaban dando cuenta que ya iba a empezar el proceso electoral y que tenían un plazo solamente para la reforma electoral, que se les estaba terminando el plazo, pues rapidísimo hicieron una reforma electoral y crearon un nuevo código electoral.
lo aprobaron los partidos ahí en el Congreso, ¿no? Las legisladoras y los legisladores del Congreso de Colima aprobaron ese nuevo código electoral. Pero después, uno de esos partidos fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dijo, ¿sabes qué? Este código es inconstitucional. ¿Por qué? Es inconstitucional porque no se aprobó conforme a las reglas que dice la ley para que se apruebe una norma. Primera lectura, discusión, segunda lectura, discusión y luego conclusiones generales, etcétera. Total, lo que diga la ley. Entonces le dice el partido a la Corte, ¿qué crees? No se cumplieron con los plazos. Yo no pude revisar bien la ley, yo no pude revisar bien ese nuevo código que se aprobó. Por lo tanto, debe ser inconstitucional. ¿Cuál norma? Todas las normas del código. Todo el código en general debe declararse inconstitucional. Debe declararse su invalidez. Y entonces uno decía, pero ¿cómo crees que todo el código? Pues sí, porque el problema fue que esta ley no se resolvió, esta ley no se aprobó conforme a los plazos que marca la ley. Como les decía, primera lectura, segunda lectura, conclusiones y aprobación de la norma. Como lo tenían que hacer en 2 o 3 días porque ya vencía el plazo, pues lo hicieron rapidísimo en Colima y aprobaron ese nuevo código electoral o esa nueva ley. Pues total, cuando se impugnó esa ley electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el pleno de la Corte, ya lo vamos a ver mañana, pero acuérdense que el pleno de la Corte es el que resuelve estos casos. Bueno, cuando llegó el caso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó y dijo, no, pues efectivamente no se cumplieron con los plazos de la primera lectura de la nueva ley, no se cumplieron con los plazos de la segunda lectura, no se cumplieron con los plazos de conclusiones generales, discusión, etcétera. Entonces dice el Pleno, fíjense, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como no se cumplieron con los plazos para aprobar esta ley, se declara la invalidez de toda la norma. ¿Pero cómo? Sí, se declara la invalidez de todo el Código Electoral. ¿Y entonces qué pasó en Colima? Tuvieron que tener elecciones de gobernatura en el 2009, creo, con la legislación anterior. Porque la nueva legislación, la nueva reforma electoral, el nuevo Código Electoral, no cumplía con los procedimientos de reforma que marca la ley. Por lo tanto, fíjense aquí en el número 3, en el discurso jurídico, se dijo, ¿sabes qué? No vale tu ley de Colima. Una ley que se discutió primero, luego que se creó esa ley, el 1 y el 2, pues luego dice el 3, en el discurso jurídico se dice, pues la creación de esta ley tiene inconsistencias y por lo tanto no se llevó a cabo conforme a lo que marca la ley para crear una nueva ley y por lo tanto se declara la invalidez de todo el código electoral de Colima, todo en absoluto. Vean cómo un discurso jurídico puede darle para atrás al procedimiento 1 y al 2. Eso pasó en Colima. Posteriormente en Oaxaca también, después tuvieron elecciones en Oaxaca, también en Oaxaca hicieron una reforma electoral, crearon una nueva legislación, cometieron los mismos errores que en Colima y lo mismo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí se discutió esta ley, pero el procedimiento de creación de esta ley en Oaxaca no cumple con los plazos, con los tiempos que marca la ley y por lo tanto se declara la invalidez no de una, dos o tres normas, se declara la invalidez del todo el código electoral de Oaxaca y por lo tanto pues van a tener elecciones con su código anterior. Entonces vean cómo estos procedimientos que marca Robert Alexi deben ir paso por paso, 1, 2, 3 y 4. El problema es cuando es una ley local, pues esa ley local muchas veces se aprueba de una forma muy rápida. Entonces no hay un discurso práctico general suficiente para crear esa ley, como dice Robert Alexi. Entonces si el discurso tiene errores, la creación de la ley tiene errores, cuando se discuta esta ley jurídicamente va para atrás. Porque es una regla, finalmente, como es una norma local, es una regla que va contraria a un principio que es una disposición constitucional. Entonces, en el discurso jurídico que nos habla Alexi, pues va para atrás toda la ley.
Y son casos muy sonados en materia electoral, donde se declaró la invalidez de todo el Código Electoral de Colima y posteriormente se declaró la invalidez de todo el Código Electoral de Oaxaca. Pero insisto, necesariamente necesitamos tener también un tribunal, como se habla aquí en el número 4, un procedimiento judicial, necesitamos tener un tribunal constitucional que tenga las atribuciones suficientes para declarar la invalidez de una norma. Si no existe el procedimiento judicial, pues la regla siempre será válida. Si no existe un procedimiento judicial y una autoridad que pueda ponderar entre dos normas constitucionales cuál se aplica y cuál no, pues no vamos a tener ese tribunal. Ya los tenemos en México, pero todo viene de esta teoría del discurso y de los derechos fundamentales de Robert Alexy. De ahí que es tan importante esta teoría de Robert Alexy, porque nos dice deben de tener todos, deben de cumplirse con todos estos pasos, deben de tener en todos los estados constitucionales democráticos de derecho sus tribunales constitucionales, obviamente para todas las materias, para que puedan ponderar entre normas, entre principios, tengamos claro cuándo se aplican las reglas y tengamos claro cuándo se aplican los principios. Entonces, ojo, siempre que hablemos de Robert Alexy, vamos a hablar de principios, vamos a hablar de reglas, siempre deben privilegiarse los principios sobre las reglas. Cuando tengamos colisión de principios, deben de aplicarse el que tenga mayor peso, y cuando tengamos colisión entre reglas, debe aplicarse la regla que sea conforme a la Constitución, debe aplicarse la regla que sea conforme a los tratados internacionales y debe inaplicarse o declararse la invalidez de la regla que se estime inconstitucional o que se estime inconvencional. Bueno, con eso terminamos con esta teoría de Robert Alexy. Mañana ya vamos a ver cómo estamos en México. Vamos a ver primero los diferentes sistemas jurídicos en Europa, lo que pasa con el sistema anglosajón, qué aplican y qué no aplican de Robert Alexy, y luego vamos a irnos al último sistema jurídico, al mexicano. ¿Qué se aplica y qué no se aplica de Robert Alexy? ¿Qué atribuciones tiene la Suprema Corte? ¿Qué atribuciones tiene el Tribunal Electoral? ¿Cómo ponderan entre principios? ¿Cómo revisan las reglas del todo el sistema jurídico? Y luego ya nos vamos a ir finalmente a lo electoral. ¿Qué atribuciones también tienen los tribunales electorales o las entidades federativas? Pueden ponderar entre principios y reglas, pueden declarar la invalidez o inaplicar una norma también los tribunales electorales locales. ¿Qué dice el primero de la Constitución? Como nos dice Robert Alexy, deben de protegerse en todos los procedimientos los derechos fundamentales de todas las personas. Todo eso vamos a ver mañana y vamos a entrar directamente en este tema, diferentes sistemas jurídicos y cómo aplica la teoría de Robert Alexy en estos diferentes sistemas jurídicos. Por lo pronto, el día de hoy terminamos con esto, compañeras y compañeros. También quiero decirles que estoy a sus órdenes para cualquier tema electoral. Aquí en el principio de la presentación está mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Mi Twitter es Darío Mora J con las iniciales con mayúscula. Si alguien de ustedes necesita o requiere esta presentación, yo se las hago llegar mañana. Vamos a la mitad de la presentación. Ya mañana entramos a estos diferentes sistemas jurídicos y ver cómo aplican en México. Si alguien quisiera la presentación, con todo gusto mañana, al terminar la sesión de mañana, me pueden escribir a mi correo electrónico, este que está aquí, que ya les dije. Me escriban aquí a mi correo electrónico y con todo gusto yo les contesto enviándoles esta presentación el día de mañana, una vez que termine la sesión de mañana. No sé si tuvieran alguna aportación, alguna intervención, algún comentario. Si no, bueno, ya lo veremos mañana. Piensen si tienen por ahí alguna duda, mañana la revisamos. Por lo pronto, les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan una excelente tarde y pues nos vemos mañana a las 11 de la mañana nuevamente para terminar con este tema de Robert Alexy. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención y también le agradezco mucho a la ingeniera Kenia que estuvo aquí con nosotros dándole seguimiento a la presentación del día de hoy. Y bueno, pues nos vemos mañana a las 11 en punto. Gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta luego, Kenia. Muchas gracias. Gracias. De Hasta nada. luego, Gabriela, Hasta mañana, Pedro, gracias. Abraham, Blanca, Nancy.
Que estén muy bien, nos vemos mañana. Hasta luego, Jorge, nos vemos mañana. Nancy, nos vemos mañana. Que estén muy bien, cuídense. Jesús, hasta luego. Alondra, hasta luego. Verónica, nos vemos mañana. Hasta luego, Kenia, nos vemos.